Hola, yo soy Blas y esta es mi biblioteca ecléctica. A ver, hoy os voy a hablar de Umberto Eco y el nombre de la rosa, con una mención al péndulo de Foucault, también de Umberto Eco. Dice así el prólogo del nombre de la rosa. Ya al final de mi vida de pecador, mientras canoso y decrépito como el mundo espero el momento de perderme en el abismo sin fondo de la divinidad desierta y silenciosa, participando así de la luz inefable de las inteligencias angélicas en esta celda del querido monasterio de Melk, donde aún me retiene mi cuerpo pesado y enfermo, me dispongo a dejar constancia sobre este pergamino de los hechos asombrosos y terribles que me fue dado presenciar en mi juventud. Repitiendo verbatim cuanto vi oí y sin aventurar interpretación alguna, para dejar en cierto modo a los que vengan después signos de signos sobre lo que pueda ejercerse la plegaria del desciframiento. Y así da comienzo también la película del nombre de la rosa. Aquí tenemos al protagonista Atzo de Melk, que es ¿cómo se dice? Bueno, es el acompañante con un mentor, de la orden franciscana, de un monje franciscano, el acompañante de Fray Guillermo de Baskerville, que es su referencia, su tutor. Y nos va a llevar a una abadía perdida en el norte de Italia, en la que se van a suceder una serie de crímenes. Entonces esos crímenes son, vamos, le echan la culpa al anticristo, porque son extraños, son unas muertes inexplicables, y al llegar para una reunión Fray Guillermo de Baskerville con Atzo de Melk, para una reunión que van a tener con el Consejo Papal, el fraile, el abad de la abadía, le pide a Guillermo de Baskerville que resuelva todos los crímenes, o el crimen primero, al principio es uno solo, que está pasando, para evitar el miedo que cunda, el pánico en el resto de la abadía con el resto de los frailes. Bien, pues lo primero decir que Umberto Eco, para empezar, para concretar, para empezar con la novela, para tener lo que fue lo que le inspiró, lo que fue su inspiración, fue el 16 de agosto de 1968, cuando fue a parar a sus manos un libro escrito por un tal Abad Ballet, Le Manuscrit de Don Hudson de Melk, traducido en francés por D'après de l'edición de Don J. Mabillon. El libro incluía una serie de indicaciones históricas, en realidad bastante pobres, y afirmaba ser una copia fiel de un manuscrito del siglo XIV, encontrado a su vez en un monasterio de Mel por aquel gran estudioso al que deben los historiadores de la orden de Benedictina. Entonces, a partir de ahí, Umberto Eco creó lo que es una obra, para mí, policíaca, ¿vale? Para mí, desde luego, es una obra policíaca, la obra de Umberto Eco. Porque, por ejemplo, hace muchos guiños a la historia literaria. Por ejemplo, Fray Guillermo de Baskerville, uno de los protagonistas, junto con Atzo de Mel. Baskerville se refiere al perro de los Baskerville, se refiere a Sherlock Holmes. La misma figura de Fray Guillermo se puede decir que es paralela a la de Sherlock Holmes, y Atzo en este caso sería de Watson. Entonces ellos se basan constantemente en la razón, igual que en esa época querían basarse se basaban en los mitos, en las creencias, en el miedo popular. Era una época oscura, la época de la Edad Media en la que se basa la película, la época más oscura de la Edad Media. Todo era culpa del anticristo y no había otra explicación. Eran exorcismos, el anticristo, la brujería, todo tenía una explicación oscurantista. Sin embargo, Fray Guillermo llega a poner luz y lógica y razón a
a todas las explicaciones que les pide el abad, ¿de acuerdo? Fray Guillermo de Baskerville hace referencia a Baskerville. Luego tenemos otro de los, al sabueso de los Baskerville, y luego tenemos también al bibliotecario ciego, que es quien manda en la biblioteca, la famosa biblioteca, que es la piedra fundamental de lo que es el libro, la famosa biblioteca de la abadía, que se supone que no hay otra igual en toda la cristiandad, como dice Fray Guillermo. Tenemos al bibliotecario ciego haciendo un guiño a Borges, que también fue un bibliotecario ciego, y de hecho el bibliotecario ciego se llama Jorge, el venerable Jorge Luis Borges. Está muy claro la idea. Entonces vamos viendo a lo largo del libro, se van sucediendo una serie de asesinatos, están buscando la causa está dentro de la biblioteca. Fray Guillermo lo sabe y sufre las consecuencias de la necesidad de no aclarar las cosas y que esté por medio incluso la Santa Inquisición, para poner en claro todo lo que es todo lo que son estos crímenes, que no tienen por qué llegar a ser del anticristo, que es lo que quieren en realidad todos, porque en el fondo hay una necesidad de que la explicación sea una explicación oscura, cuando precisamente Fray Guillermo lo que quiere es que sea una explicación clara, y sabe que tiene razón. De hecho, lo dice muchas veces, dice, sé que tengo razón, y por esa causa tiene un problema porque él fue un antiguo inquisidor, y cuando llega la Inquisición realmente a la abadía, junto con el resto de sacerdotes y el resto de la curia romana, que se reúne para ver si las pertenencias de Cristo eran suyas o no eran de su propiedad, para los conflictos que había con la orden de franciscana, dominicos, benedictinos, etc., pues llega la Inquisición y enseguida intenta poner orden en todos los crímenes, llevando, pues, como era la Inquisición, a base de maltrato, a base de tortura, para sacar en claro algo, hasta que finalmente Fray Guillermo lo descubre en el último momento de todos, y pasa lo que pasa, que no lo puedo contar, ¿de acuerdo? Entonces, dicen una de las críticas que he leído a base en relación al libro del Nombre de la Rosa, que no es pequeño, pero está narrado muy una narrativa, la narrativa de Humberto Eco es una narrativa sencilla y muy ligera. Eso sí, lo que son, por ejemplo, es muy específico y además es muy perfeccionista. Por ejemplo, las horas son las horas que utiliza, son las horas canónicas, las que se utilizaban entonces. La de maitines, laudes, prima, tercia, sexta, nona, vísperas y completas. O sea, él no va a utilizar en ningún momento nada que no tenga que ver con la época. Es muy estricto con lo que es el escenario de la obra, ¿de acuerdo? Y dice en una de las críticas al Nombre de la Rosa, abro comillas, valiéndose de características propias de la novela gótica, la crónica medieval, la novela policíaca, el relato ideológico en clave y la alegoría narrativa, El Nombre de la Rosa narra las actividades detectivescas de Guillermo de Baskerville para esclarecer los crímenes cometidos en una abadía benedictina. Entonces hay una admirable reconstrucción que no se detiene en lo exterior, sino que ahonda en la forma de pensar y sentir del siglo XVI. Y tiene razón. Para mí, desde luego, es una de las grandes obras. Si me tienen que decir cuál es mi libro favorito, aparte de un par más, mi libro favorito es El Nombre de la Rosa. Luego tengo como contrapunto al Nombre de la Rosa, tengo lo que es El Péndulo de Foucault, que es previo. Y en El Péndulo de Foucault es justo lo contrario, mientras que en El Nombre de la Rosa era el oscurantismo, venir a partirlo, lo que es la razón y la lógica, ir a por el oscurantismo y abrir luz. Aquí en este caso, en El Péndulo de Foucault, es justo el contrapunto o el contrapeso, porque aquí son personas racionales que se meten dentro del oscurantismo. Van a buscar y van a encontrar la razón en la oscuridad, en la brujería, en el vudú, dentro del misticismo templario. Os cuento lo que es
El péndulo de Foucault. Leo. 3 intelectuales al frente de un negocio editorial se lanzan a una investigación frenética en la que mezclan pasado y presente. El resultado es una ilusión impregnada de realidad acerca de un misterioso plan consistente en la estrategia para una venganza histórica y una fuente de futuro poder en una secta mítica, los templarios. Este plan representa la ambición suprema perseguida por los genios paranoicos de todos los tiempos. El dominio del mundo, intuyendo el peligro, ellos mismos se sitúan en el punto de mira de extraños personajes que ambicionan los resultados en los recursos puestos en marcha por sus mentes. Si con El nombre de la rosa, Umberto Eco señala la importancia de los recursos deductivos e inductivos de nuestras mentes, aquí, en este caso con este libro, lo complementa con la fuerza y el poder de los analógicos. Se trata de una nueva incitación a la aventura en clave detectivesca, desafiando la ciencia y la religión, establecida desde el halo misterioso de toda aquella parte del saber que se rechaza. Sin duda, un libro muy esperado. Por eso digo que este es el contrapunto al Nombre de la Rosa. En El nombre de la Rosa encontramos a Fray Guillermo de Baskerville metido dentro de todo lo que es el misticismo, el oscurantismo de la Edad Media, en la época más oscura. Encontramos a Fray Guillermo intentando aclarar la luz, cuando aquí precisamente lo que tenemos es la ciencia metiéndose dentro del oscurantismo, el misticismo, para encontrar todas las respuestas dentro de ese misticismo que tenían los templarios y todo lo que rodeaba lo que son la fuerza y el poder de los mitos. ¿De acuerdo? Las dos, escritos por Umberto Eco, son para mí maravillosos. Como digo, de muchos libros, pero es que en este caso lo son, porque la forma de narrar de Umberto Eco es una forma de hablar de narrar muy lógica, de narrar muy sencillo, es coloquial a su manera, que no digamos que es complejo, ¿de acuerdo? Hace muchos guiños, como he comentado antes, tanto con Jorge Luis Borges y el bibliotecario ciego, como con Fray Guillermo de Baskerville y Sherlock Holmes y Watson. Pero vamos, que merece la pena por completo, como tanto el uno como el otro, y de hecho leerlos juntos. Bueno, juntos, primero uno y luego el otro, para ver las diferencias y los guiños y el contrapunto que nos hace Umberto Eco. Bien, pues nada más, leed mucho.